es entregada en tus manos. No te detengas, sigue confiando. Toma posesión de lo que Dios te ha entregado. Toma tu espada, sigue peleando, que hoy la victoria es entregada en tus manos. Santo tú eres mi Dios. Dios bendiga una vez más a los oyentes del podcast, los del camino. Dándole gracias primeramente a Dios y a cada uno de ustedes, a cada uno de los del panel que está junto con nosotros. Una vez más, nuestro hermano Víctor, nuestro hermano Jonathan y nuestro hermano Gabriel, dando un hermoso tema. Pero antes de comenzar, suscríbete, ayúdanos con suscribirse, con compartirlo. Tenemos 133 seguidores, pero es bien difícil que los 133 los comparta. Vamos a hacer un reto, vamos a que cada uno de ustedes los compartan y vamos a darle gracias primeramente a nuestro hermano, a nuestro Dios y a cada uno de los hermanos que compartan este video. Santo, tú eres mi Dios. Hoy tenemos un tema. ¿Qué es la unción? ¿O qué significa la unción? Santo, ya quiero hablar en lengua yo. Vamos a ver lo que traigamos en el día de hoy con este hermoso tema. Vamos a leer un texto bíblico, perdone, y comenzamos. Nuestro hermano Gabriel con el texto bíblico. Dios bendiga, amado hermano. El Salmo 89, los versículos del 18 al 21. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu Santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también la fortalecerá. Eso es, papá. Amén, gloria a Dios. Santo tú eres mi Dios. Altísimo Dios todopoderoso, Señor, te damos las gracias. Gloria a de Dios. darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Derrama una unción en este lugar, mi Dios, que Santo, todo lo que papá, salga Dios. de esta boca o de cada uno de nosotros, Señor, sea para edificación de los oyentes de este video, Señor. Te doy gracias y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Aleluya. Yo quise traer este tema, cuando pensé en traer este tema, fue porque tuve una conversación con un buen amigo y estábamos hablando de lo que era la unción. Y a veces, vamos a decir, los pentecostales tienen una mala interpretación de lo que es la unción. No. Que no. O un mal concepto. O un mal concepto, sí. Porque ellos cada vez que hablan de la unción, hablan de esos servicios gloriosos, de esos servicios que se siente la presencia de Dios de una manera especial. Pero la unción es más allá de eso, ¿entiendes? De danzar o de hablar en lengua o de, ¿entiendes? O de hacer un milagro. La unción es más allá, la unción es el poder de Dios. 3 horas el viernes, Y tú quieres yo- decir, de 3 horas, es más de 3 horas el viernes. Exactamente. No, porque vamos, ¿verdad? Vamos a darle. Sí. No, Vamos a hablar porque Por eso, ¿entiende? O de 2 horas que damos en el culto todos los domingos, ¿entiende? Y son cosas que necesitamos hablarlas, ¿entiende? Necesitamos que las personas o que los oyentes, ¿entiende? Especialmente los que no le sirven a Dios, no malinterpreten. Hoy mismo yo estaba hablando con un amigo mío que lo estaba recortando y yo le estaba explicando por qué yo soy cristiano. ¿Entiendes? Aleluya, No por qué ir a lindo. una iglesia quiere decir que yo soy cristiano. Yo soy cristiano por las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y vemos cómo la unción de Dios, entiende, ha podido ir transformando la vida de cada uno de nosotros. Pero al darle la interpretación de solamente, entiende, los cultos gloriosos, que la mayoría de la gente le dan, cuando nosotros, si buscamos el significado de qué es unción, Exacto. eso es solamente un acto, o ¿entiende?
echarle un poco de aceite y el frotar, ¿entiende? El frotar, eso es lo que se le llama unción, sacando la Biblia, ¿entiende? Sacando el significado de la palabra unción, ¿entiende? Es cuando los estudiadores dicen que la unción era cuando le ponían un poco de aceite a la oveja para que los piojos, para que los insectos no subieran a su cabeza. Eso era como en forma de una protección, y yo entiendo que por eso es que lo usan, ¿entiende? Y por eso es que usamos la palabra unción, y la Biblia nos lo trae como unción porque es una protección del poder de Dios. Pero yo me atrevo a decir que la unción es el Espíritu Santo. Bueno, voy a aludir un poquito. Muchas veces los conceptos o están mal interpretados, o hay un reguero de palabras que se parecen todas iguales, pero yo entiendo que cada palabra tiene su significado, cada palabra tiene su objetivo y tiene un propósito. O sea, esto no es a lo loco. Muchas veces mezclamos, yo lo he escuchado, mira, muchas veces mezclamos lo que es misericordia con lo que es la gracia, con lo que es la unción, y los tres tienen algo diferente, son completamente diferentes, completamente diferentes. Pero como soy yo bonito, se escucha bien, entonces acá repite lo que oyó de allá, el otro se oye, y cuando tú miras a ver, se repite lo mismo, pero todos se quieren lo mismo. Entonces muchas veces cogemos un texto bíblico y lo interpretamos leyendo lo mismo que está ahí. Un ejemplo, la Biblia dice: el que habita bajo el abrigo de Dios morará por la sombra omnipotente. Y no le explican, no hay una explicación con lo que significa el abrigo, no hay una explicación con lo que significa el Dios omnipotente. O sea, el texto se repite, se oye bonito, pero nos quedamos en igual. Ok, ¿qué podemos decir de unción? Para que yo comenzar. Bueno, la unción es simplemente y sencillamente poder. Es el poder. ¡Aleluya! Es el poder de Dios o del Espíritu que mora en el creyente. Así de simple. Y ese espíritu o ese poder es la unción de Dios que está sobre nosotros. Ahora, escuchamos bien claro cuando leímos la palabra del Señor, en el cual dice que David fue ungido. Ese ungimiento es con aceite, y la Biblia respalda ese ungimiento. ¿Por qué? Porque dice: y desde ese instante el poder de Jehová vino sobre David. O sea, el ungimiento, ese momento es que el poder de Dios vino sobre David. Por eso vemos que aquel muchachito, luego de recibir ese poder, se enfrentó a aquel gigante que hizo. Le venció. Ahora, puedo compartir algo rapidito, porque estuve escudriñando esta palabra tan interesante. Y hay tres formas en la cual la Biblia describe tres tipos de unción. Tres tipos de unción. Tres tipos de unción. Escucha bien. Ok, número uno. La unción de Dios se manifiesta en tres maneras diferentes. La unción profética. Y es el poder de Dios a través del profeta, del cual el profeta daba la profecía. ¿Por qué? Porque tenía el poder de Dios. Estamos, ¿verdad que sí? Estamos de acuerdo. Número dos, la unción sacerdotal. Aquel sacerdote tenía la unción porque él era el que tenía el derecho, la autoridad como sacerdote de realizar ¿qué? Los sacrificios. Y los sacrificios eran mandados ¿por quién? Por Jehová. La unción estaba sobre aquel sacerdote y él era el único que lo podía hacer. Otro ejemplo bíblico, Samuel era el que tenía toda la unción para hacer los sacrificios, pero se metió representado, lamentablemente, Saúl. Y la tercera unción. Ahí es que yo quiero llegar. Y la tercera unción es la unción del gobierno. ¿Ok? Y ahora me explico. Que es la unción. Ok. Disculpen un momentito, porque yo estuve buscando esto. Aleluya. No, está muchacho, papi, estamos aquí. Mira, sí. La tercera es la unción
del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno era, el rey era ¿qué? El rey era ¿qué? El rey era ungido. Ajá. Y como ungido tenía autoridad. Sí. Entonces esos son los tres tipos de unción descritos por la Biblia. Pero todo esto se encierra en una simple palabra que es poder. Aleluya. Yo sigo pensando en la protección de Dios. ¿Entiendes? Yo sigo pensando que la unción en sí es el Espíritu Santo en sí. Sí, no, es que yo y es dije, la protección, porque cuando Cristo se fue, él mismo nos dijo, yo no los dejaré solos, yo los dejaré con ese consolador, con ese que los va a proteger en esta tierra, ¿entiendes? Y al manifestarse el Espíritu Santo, podemos ver lo que todos los pentecostales quieren, ¿entiendes? Quieren hacerlo como unción, ¿entiendes? ¿Pero qué unción? ¿Qué tú quieres decir unción? Yo pienso que es la protección de Dios. ¿Y qué es la protección? Porque mira, cuando tú, por eso dije que quería llegar, cuando Saúl fue unido, ¿entiendes? Pero después cuando Dios le quitó la protección, exacto, ¿entiendes? ¿Qué pasó? Pues ya, ¿entiendes? Sí, pero todavía David lo respetaba como ungido. Como ungido, por porque eso es que te digo que es la protección de Dios y no ser ungido, ¿entiendes? Y no ser solamente ungido como un rey. Porque cuántos reyes no fueron ungidos y no le servían a Dios. El rey Ciro. Sí. Pero caemos nuevamente que unción es poder. Sí, también. Poder de parte de Dios. Sí, poder que Dios te da a ti. ¿Para tú qué? Para tú hablar por Él. Para tú hacer las cosas por Él. Y para tú gobernar por Él. No hay de otra. Es un poder que se le otorga de parte de Dios. Ahora mismo cuando nosotros tenemos el poder de nosotros, la unción para atar y reprender demonios. Ese poder está en mí. Esa unción está en mí. Esa unción está en él. Esa unción debe estar en cada creyente que ha aceptado a Cristo como único exclusivo Salvador. La palabra del Señor dice en Marcos 16, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Porque lo que pasa es que los enfermos sanarán. El pastor va a la defensiva y hermano Víctor va a la ofensiva. Exacto, ¿verdad? Exacto. En el mismo concepto. El pastor en cuestión de proteger la bola y el hermano Víctor en tirar la bola, ¿verdad? En el conectar. Glorificado sea el Señor. Y está interesante que nosotros podamos entender la importancia de tener unción. Yo pienso que todos tenemos la unción. Pues, bueno, sí, no todos. Y si me dejan explicar, todo creyente. Te extrañamos. Yo creía dale. que tú te habías quitado. No, tú sabes que hay mucho cariño, hay mucho amor. Pues dale. Y verdad que me gozo siempre con ustedes. Tú sabes que los admiramos un montón. Dale. Son gente esforzada y ungida. Son gente ungida porque para hacer lo que ustedes hacen, esforzarse como ustedes se esfuerzan para el Señor, hay que tener la unción del Señor. Pero la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Y dice, el yugo, hay un versículo en el Antiguo Testamento, Isaías 10:27, dice que el yugo se pudrirá por causa de la unción. Ahora bien, la unción, el propósito principal de la unción debe de ser no necesariamente para nuestro beneficio de echar fuera demonios. La palabra Jesús en una ocasión dijo: procuren que su nombre esté escrito en el libro de la vida. La unción número uno, el propósito número uno para mi beneficio en cuanto a mi salvación. Porque la salvación de alguna manera, si yo no protejo, cuido mi vida espiritual, si yo no pago un precio, la salvas para mi vida, ¿verdad? Para yo, ¿verdad? Mi salvación, muchas cosas están en juego. El propósito principal, mi punto, uno de los puntos, ¿verdad? Porque este tema es bien profundo, sí. El tema de la unción, pero el tema, como tú mencionaste, estoy muy de acuerdo contigo, lo más importante es darnos poder. La unción es poder. Es poder. Amén. La unción es poder. Ya está. De hecho, cuando ese versículo, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ajá.
Es bien interesante cuando tú lo lees al original. Por eso es que yo te decía ahorita, pastor, que yo pensaba que hablaba de la sangre de Cristo, por ese El versículo. yugo Siga. se pudrirá a causa del poder. Pero Sí, aquí lo pone la unción. Brother, el poder de Dios va a pudrir Sí. el yugo, va a Aleluya. pudrir lo que te ata, Gloria va a a pudrir Dios. lo que te molesta, va a pudrir lo que está impidiendo que tú adores y glorifiques al Señor. Sí. Ese poder que está en ti, esa unción que está en ti, dice Isaías que lo va a pudrir. Sí, el pero, poder. pero el problema de nosotros identificar la unción como poder es que vamos Ajá. a traer un mensaje de que todos los cristianos van a estar haciendo milagros, que todos los cristianos van a estar profetizando. No, Exacto, ese es el problema. Que cada cual tiene su don, Su don. cada cual Seguro tiene que su, sí. su ministerio. So, cuando nosotros, su propósito en la congregación y en el pueblo de Dios. Diferentes vasos. Amén. So, cuando nosotros hablamos de la unción, como hablaba el pastor, acerca de la protección, el libro de Juan nos enseña que la unción, Ajá. que es el Espíritu El Santo poder. de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, que es el mismo espíritu que la Biblia dice en Isaías, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, ¿verdad? Espíritu de poder, también lo dice, ¿verdad? So, ese mismo espíritu, glorificado sea el Señor. Juan dice que nosotros tenemos ese espíritu para que nadie nos engañe acerca de quién es Cristo. Pues seguro, tenemos ese Eso poder. es una protección, es una como dice el pastor Gamaliel, es una protección, ¿verdad? Que si lo identificamos con el aceite de la unción en Éxodo, que se utilizaban para ungir todos los materiales y todas las cosas del tabernáculo, vemos, glorificado sea el Señor, que vamos más por la protección de Dios. La misma vez en Éxodo, en esto, cuando ungían las puertas, Ajá. ¿entiendes? Sí. Cuando de los primogénitos y todo eso, era una protección, mandaron a ungir. Sí. Mira, en mismo Lucas 4:18, Cristo mismo, ¿entiendes? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha Me ha ungido dado para poder. dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón. ¿Entiendes? Cuando Dios nos manda a predicar la palabra o cuando Dios nos manda a esto, nos da una protección, nos da poder. Sí. Yo entiendo, es un poder. Está. Lo que pasa es que yo no quiero, por lo menos en este momento, Ok. llamarle tanto poder, o ustedes pueden hacer esto, porque la gente porque yo lo que quiero es que la gente entienda que no es el brinco, no es el hablar en ¿verdad? lengua, no es el milagro, no es... Estoy de acuerdo contigo. Y eso es la interpretación. ¿Por qué lo digo? Porque en la discusión que le estaba hablando, de cuando estaba hablando con el amigo mío, vino lo que es la vida de Miguel Gruñón, que Dios lo bendiga y que está haciendo un trabajo tremendo, ¿verdad? Ahora está como pastor, pero antes estaba como evangelista, antes estaba brincando, antes estaba haciendo milagros, y ahora todos vamos a ponerle así, los pentecostales que lo seguían, ahora lo ven mal porque ahora está pastoreando y ahora el mensaje de él es de pastor y ahora tú no ves tanto brinco, pero sí yo veo que yo lo sigo y sí yo veo unos servicios donde lesbianos aceptan, ¿entiendes? Pues Lesbianas seguro. aceptan a Dios, donde milagros pasan, pero no le dan el mismo crédito porque no es la misma gritadera. Porque lo que pasa es que... ¿Entiendes lo que te quiero no, decir? No, yo entiendo el punto, pastor. Mire, esto, la unción, cuando estamos protegidos por Dios, cuando estamos protegidos por Dios. No, es porque esto llega a lo mismo. Pues yo entiendo lo que quiere decir el pastor. Cuando estamos protegidos por Dios, tenemos el poder. ¿Para qué? Para enfrentar al enemigo. Entonces, la unción está sobre nosotros. Tenemos ese poder que nos protege y que a la misma vez nosotros lo tenemos para defendernos del enemigo. Lo que pasa es que muchas veces se utiliza en defensa, pero también ese poder nos protege. Ahí que estamos cayendo, ¿verdad, pastor? Sí, seguro. Entonces, cuando muchas veces creemos que ese poder está sobre nosotros, creemos que tenemos la autoridad
de tomar control sobre ese poder y hacer lo que nos da la gana. Lo que nos da la gana. Y cuando si no hay, es así. Y si no hay un servicio que se brinque de Pues esto, entonces no. y ahí la unción de Entonces Dios no no es estuvo, unción. pero se convirtió a alguien. ¿Entiendes? Ahora dime a mí, yo no tengo una buena música y ayúdenme a orar para que lleguen buenos músicos, porque yo estoy deseoso que lleguen buenos músicos. Estaba hablando eso con Gravier. Yo no tengo una buena música, pero qué más que contento yo me siento, y cuando me he sentido desanimado, Dios ha mandado a personas que me dicen, wow, pastor, el mensaje me llegó, ¿entiende? Pastor, el mensaje Dios me habló, o entiende, o me dan la mano y me dicen, wow, estás haciendo tremendo trabajo. Ahí está la unción de Dios, está la protección de Dios, pero mira, está llegando a los corazones quebrantados. Pastor, el ejemplo más sublime lo podemos nosotros notar cuando estaba Elí en la cueva. Y dice que cuando estaba Elí en la cueva se levantó un viento recio y ahí no estaba la unción. Se levantó un terremoto y ahí no estaba la unción. Pero sin embargo, en ese silencio apacible, ahí estaba la unción de Dios. Porque Dios se manifiesta como Él quiere hacerlo. Nuestra responsabilidad es sentir esa unción. Y yo como cristiano me atrevo a decir que yo acepté a Cristo y ya esa unción está sobre mí, sobre ti, sobre ti. No tengo que estar gritando, no tengo que estar brincando, no tengo que estar corriendo para yo definir o dar señal de que yo tengo la unción. Porque mire, el mismo Jesús nunca lo vimos en la Biblia gritándole a nadie, ni diciéndole fuera. Eso le dijo, sal de ahí. Hay que pagar un precio. No, bueno, el precio hay que pagarlo. Hay que pagar un precio. Sí, Nah, así es. ¿qué va, papi? Jesús Yo veo que él alzaba la voz, pero no pasó. gritaba. Yo pienso que él alzaba la Papi, No, cuando hablaba. con autoridad. La Biblia Hablaba dice con autoridad. que Había muchas personas. la Biblia dice que la unción que él tenía, Ujú. y cuando tú y yo tenemos unción, escuchen bien, cuando usted y yo tenemos unción, dice la Biblia que los mismos demonios te reconocen. ¿Por qué? ¿Qué los demonios decían a Jesús? ¿Por qué vienes a atormentarme? Jesús, sin abrir la boca. ¿Qué le dijeron a Pablo? Que tú tienes contra mí. Sí, la historia en el Sin libro de los abrir Hechos. la boca. Entonces, ¿quién ve que nosotros tenemos unción? El enemigo. O sea, no hay que gritar, no hay que correr. Sí, los demonios. Fíjate lo bien interesante que usó nuestro hermano Víctor, que es lo que nos pasa, porque algunas veces pensamos que todo es lo mismo. Exacto. Porque cogemos a Pablo, ¿verdad? Ujú. Pero nos olvidamos de los 20 o 30 cristianos que estaban también alrededor de Pablo. Exacto. Que no hacían los mismos milagros que hacía Pablo. Exacto. ¿Entiendes? Vemos a un Pedro y a un Juan Exacto. caminando, pero la Biblia dice que era la sombra de Pedro, no era la sombra de Juan. Yo veo ¿verdad? a mi pastor y yo veo una unción especial en él. Amén, Aleluya. seguro La que sacerdotal, Y la tú lo sacerdotal conoces, tú o conoces la a pastor. Seguro que sí. Tremenda unción. Pero, y cada uno de los pastores, ministros del Señor tienen una unción especial. Porque- pero tú miras a uno y nosotros conocemos, porque nosotros conocemos pastores y conocemos pastores. Y seguimos a otros también y miramos muchas predicaciones y podemos ver algo especial en alguno de ellos. Y que nacen como con una unción. Y es interesante porque no necesariamente significa que la persona no falle. No significa eso no que la tiene que persona ver, no sí, peque. no, eso no tiene que ver nada de significa, eso. pero tiene algo que muchos quisieran tener. Ah. Y ahí es donde Gabriel mencionaba ahorita, y yo mencionaba los vasos, que la palabra menciona. Hay unos que son para un utensilio y otros son para otro utensilio. Oh, sí, sí. Es lo mismo, siervo, donde tú te puedes sentar y deleitarte de una predicación sin grito, con calma Oh, a mí me gustan más. Claro. y a la misma vez también, A mí me gustan y a más. mí también, tú te puedes sentar y escuchar un buen mensaje ahí, de las dos formas. Y sabes que en los dos está la unción de Dios. Los dos, ya. En De los hecho- dos está la unción. Porque los gritos ni la correlata determinan que Dios está en ese lugar. Es más, muchas veces hasta lo confundimos.
y tú ves gente corriendo gente corriendo y gritando, y la gente o está endemoniado o qué tal, porque la Biblia no, mira, el mismo Pablo tuvo que reprender a los corintios y dijo, aquí hay un desorden. Exacto, Todos están hablando a la misma vez. Exacto. Y vino Pablo y dice, ¿sabes qué? Que se callen todos y hable uno. Y si no hay ninguno que pueda interpretar, no hablen. Porque las lenguas que no se interpretan son para uno mismo. Pero las que se interpretan es para llevar un mensaje. Eso es bíblico, papi. La unción te da una misión. No, la unción es poder. La unción te da una misión. La unción, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, el Señor pone un deseo en el corazón tuyo y mío. Bueno, y si tú no sigues, si yo no sigo ese deseo, ese llamado que el Señor pone en mi corazón, pone en tu corazón, nosotros, la unción, algo está fallando. Si la unción Porque viene cuando tú eres ungido con el Espíritu Santo. algo está ungido. fallando. El aceite sí, yo estoy de acuerdo, yo uso aceite y entiende, y es símbolo de ese poder y todo. Pero tú puedes ser ungido con el aceite y no ser ungido con el Espíritu Santo. Seguro que sí. ¿Entiendes? Cuando tú eres ungido con el Espíritu Santo, ahí es que tú andas con esa unción del poder, o de la protección, o como lo queramos llamar, ¿entiendes? De esto. Son cosas que a veces necesitamos mirar. Tal vez Dios te pone en el corazón limpiar la iglesia. Pues Y la unción tuya es mejor que la mía. No. Porque tú estás predicando. No, jamás. Porque yo estoy, y tal vez yo estoy guiando la guagua. No, para nada. Es una misión que el Espíritu Santo me pone en el corazón. Y es el mismo espíritu. Pues seguro. No es un espíritu diferente. Pero tal vez yo no tenga la capacidad de predicar como tú. Pero el Espíritu Santo quiere que yo reparta tratado. Pues seguro. Y tiene ese poder y esa gracia de repartir ese tratado. Y tiene ese poder y tiene esa gracia de guiar la guagua. Esa unción, porque tú lo haces con amor, lo haces con un fuego, con una pasión. Es que mira, con la misma pasión que tal vez tú predicas. Para nosotros funcionar, tenemos que tener un poder. Si no tenemos un poder y tenemos el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros y Él nos usa tal y como Él quiere usarlo en diferentes cosas. La Biblia está la iglesia, el Evangelio está lleno de tanto trabajo que hay que hacer, mi hermano, porque todos no podemos hacer lo mismo. Y eso es lo que a veces yo digo, porque ¿y por qué todos queremos predicar o todos queremos cantar? Te contesto, pastor. Porque al ser humano le gusta sobresalir, porque al ser humano le gusta fluir, porque al ser humano le gustan los títulos, porque el ser humano se empapa cuando lo siguen. Así, eso es algo que está en nuestra carne, que todos los días, el ego, todos los días tenemos que combatirlo. Y esto no se trata nada más de lo espiritual. Esto se trata también en lo secular. Esto se trata en un diario vivir donde el hombre lamentablemente quiere salir. Mira, quiere salir en el trabajo, quiere salir en los estudios, quiere salir en la comunidad, quiere salir en la iglesia. ¿Sabes? Entonces, ya eso está creciendo. Cuando hay una moda, no, yo quiero ser el primero que tiene que salir. No, porque quiere sobresalir. Y eso es nuestra lucha constante que tenemos con la carne. Por eso, el cristiano, escúchalo ahí, no puede o no debe vivir con la moda. Porque la moda te desconcentra, te aparta. Tenemos que ser sencillos. Sencillo, humilde. Sencillo. Mira, sencillito y tranquilito. Pues, si hoy me pongo la corbatita, pues el otro día si tengo una camisita cortita, tranquilito. Si tengo un reloj, amén. Si no tengo, también. Pero, porque la Biblia habla de esto. ¿Con qué se refiere a las mujeres? No se pongan no hagan peinados ostentosos que llamen la atención. Y el hombre, manténgase humilde, tranquilo. Pero cuando la unción de Dios está sobre nosotros, ese poder del Espíritu Santo, que es que nos guía a toda verdad, a toda justicia, nos hace entender
cuando esa carne se quiere levantar para yo sobresalir. Pastor, no me diga, hermano Víctor Maná. Ahora yo soy el evangelista internacional Víctor Ramos, ¿ok? Así que ya sabes, refiérete a mí como eso. Y voy a predicar. Pero eso tampoco es malo, porque no que sea llegó malo. a su identidad, entendió quién es él para Dios. No, es que Dios sabe quién soy yo. Yo no tengo que decirle a Dios quién soy yo. El problema es cuando se pasa. No, es cuando Es cuando la gente sabe, la gente sabe cuando el ego, brother, la gente sabe. La Biblia dice que el hombre espiritual discierne las cosas del espíritu. ¿Seguro? Y al hombre espiritual no lo puede discernir nadie, porque él sabe. Pero porque es así, discierne las cosas del espíritu. Mira, tú sabes, nosotros sabemos cuando alguien se para ahí y no está preparado para predicar. Ni el bosquejo buscó. Y se busca y pone estar inventando. Uno sabe. Para que la gracia de Dios lo acompañe. Ese es el que dice Juan. Mira, primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice así. Pero la unción que vosotros recibiste de él, hablando de Cristo, Ajá. ¿verdad? Que la unción que recibimos de Cristo, porque está hablando que nos tengamos que cuidar del anticristo y todas esas personas que vienen a engañar. En el 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, ¿verdad? Que esté con nosotros. Amén. Y no tienen necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecen en él. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros conectamos este versículo bíblico con la oración que Jesús hizo en Juan capítulo 14 hasta Juan capítulo 17, ¿verdad? Que dio el mensaje a los apóstoles o a los discípulos, que le iba a dar el Espíritu Santo, que la paz que Él le da no es la paz que el mundo le puede dar, y todas esas promesas del Espíritu. Y luego Él dice, hey, cuando ustedes se vayan a presentarse y ustedes necesiten un testigo y ustedes necesiten una protección, no se preocupen. Exacto. Porque es el Espíritu que va a hablar por Exacto. ustedes. Es la unción que va a hablar por Amén. ustedes, ¿verdad? Por eso mismo, Gaby, y de la misma línea de pensamiento que vamos, cuando el hombre tiene una vida íntima con el Señor, no necesita tanto estudiar ni buscar, porque Pablo mismo dice, la letra mata. Ahora, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, dice la Biblia que Él pondrá palabras en nuestra boca de las cuales vamos a ser testigos, que es lo que tú te refieres. O sea, si estamos llenos de Dios, porque esa unción está sobre nosotros y llevamos una vida conforme como Dios quiere, mira, estamos llenos de Dios. Y por eso usted ve gente y que fluye con una facilidad, mi hermano. Y tú dices, wow, este hombre está lleno de... Pero que se nota, Sí, pero fluye. hay mucha gente que se apartan porque no le dieron un puesto. Sí, pero, en la ¿sabes? iglesia. Pero, se desesperan. bueno, lamentablemente... Entonces la unción. Sí, pero la eso unción no, eso no tiene nada que ver con Espíritu esto. Santo, sí, no, eso, que Eso- no está lleno del Dios, Espíritu Santo. la unción, Dios, el eso propósito es falta de Dios que identidad. el problema, eso es falta de madurez. Eso Yo es no- falta de madurez, eso. Dios no quiere que nadie se pierda, que todo, ¿verdad? Procedamos Amén. a arrepentimiento. Y la unción hace posible todas las cosas. La unción hace posible que tú puedas fluir y te enseña, dice como ese versículo, te enseña todas las cosas. Pero hay gente que se desesperan Pero ¿por qué se desesperan? porque no tienen la capacidad. Dios No, quiere no. probar. Muchas veces Dios nos prueba y te dejan una Mira, silla. El vamos- Espíritu Santo te deja en una silla. No, Tú vamos a mismo ser no real. testificaste en una ocasión que tú No tuviste... tienen el poder. Que tú testificaste en una canción que tú estuviste sentado 1 año, 2 años, y allí el Espíritu Santo estaba bregando contigo. Allí la unción de Dios te estaba ministrando y te estaba enseñando todas las cosas. Tranquilo. En aquel tiempo. Era el tiempo que el Espíritu Santo, la unción, te estaba moldeando. Y Seguro. muchas veces Dios quiere eso mismo, pero muchas veces nosotros llegamos a la iglesia y queremos saber más que el pastor. Entonces no dejamos que la unción de Dios trabaje con nosotros y queremos rápido coger el micrófono. Lamentablemente cuando eso No, eso ocurre... sí, eso está feo. Sí, Entonces pero- no dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe Pero todas las cuando- cosas. cuando- Hay que sentarse
para el Espíritu nos enseñe todas las cosas. No significa que abre la boca que yo la voy a llenar. No creo. No significa que tú no tienes que pagarle un precio. Sí, no significa que tú no tienes que orar, que no tienes que ayunar, que no tienes que leer la Biblia, porque el mismo Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel y tuvo que pasar por instrucción. Pues seguro que sí. Todo esto, la vida es un proceso. Sí, pero que un es como que también son momentos en los cuales tú llegas como que a una comprensión, ¿verdad? A un nivel espiritual en los cuales nosotros podemos ver que el Espíritu está trabajando en nosotros. El viernes, cuando estábamos en el servicio ese, varón, yo vine y cuando pasé para la administración, ¿verdad? Cuando llamaron que querían orar, cuando yo estaba pasando, el hombre, el evangelista, perdón, Cabezudo, ¿verdad? De apellido Sí. Cabezudo, él dijo esta palabra. Las palabras que han declarado en ustedes lo que tienen que poner fe, ¿verdad? Cuando yo estoy pasando, él está diciendo esas palabras. Ahora, cuando él pasa, solamente él lo que hace, me toca el hombro y el mismo Espíritu me entendió de que las palabras que yo estaba esperando de Dios eran las palabras Ya que él está, había dicho. Ya está. Que él no tiene que estar dándome profecía Ya y está, estar dándome... exacto, ya está. Porque ya yo Ya te entendí, enseñó. el mismo Espíritu me te enseñó. entendió. Mira, Ya está, Graviel, te habló. las palabras que Dios te dijo, te las dijo Ya está. desde el altar. Ya está. Se cumplió esa palabra, el que Espíritu tiene que tener enseñándote fe, todas las cosas. Tiene que tener un poquito más de fe en las Ya promesas está. que Él te ha Un dado. hombre ¿Entiendes? maduro. Se cumplió esa palabra, ¿Me entiende? pero sentado, esperando y con los oídos atentos a lo que el Espíritu Por quiere eso, enseñarme. ese es el asunto, es que uno tiene que estar como atento y tratar de conectar todo. Porque si yo voy a hablar de mi persona, pues la unción yo la tengo desde que tengo 8 años. ¿Seguro? Porque a los 8 años un predicador, el copastor de la iglesia del barrio Campamento en Gurabo, me dijo, Graviel, el Señor dice que tú eres predicador de su palabra. Ya está. Y en ese día él me puso la mano Ya encima está. ¿Y tú lo creíste? y ya yo Ya está. recibí Y la oraba unción de Dios. por personas y quedaban Ajá. sanas. Ya está. Desde Ya los está, 8 ya años. está. Desde los 8 ¿verdad? años. Y el mejor So, ejemplo fue David. David, desde los 16 años, ya, Y si va- ya yo, no quiero Samuel lo había alargar, yo ungido. no quiero alargar la historia, pero eso, David, también, hay una cosa Ese- terrible, anyway. Pero cuando el evangelista Cabezudo tocó, porque es que tiene que haber un contacto también, tiene No, que haber, seguro. de alguna forma Dios te da el mensaje. Amén. Cuando el Cabezudo me tocó, yo dije, Ya está. ya no necesito más nada. Lo que necesito es entender de que lo que Dios me dijo desde que yo tengo 8 años, tengo que está. poner más fe. Ya sé. Y mantenerte. Porque, Mantenerte. porque fíjate, el texto era, y lo bendijo Jehová. Y cuando yo creo eso y lo mantengo, tengo dos situaciones. Primero tengo que luchar para mantener lo que creí. Y luego tengo que luchar para darlo. O sea, y vamos a resumir rapidito, como dijo el pastor. Unción es el poder que tenemos nosotros para usarlo para protección del enemigo. Y es el poder que Dios nos da para nosotros luchar contra el enemigo. That's it. O sea, cuando eran ungidos, era el símbolo, Apágalo. era el símbolo Apágalo, no, apágalo. presencial Los controles. que Dios le decía a Samuel, vete y unge al rey. Entonces lo ungía delante de la gente, dándole el poder a esa persona, a Saúl, a David, a todos los reyes fueron ungidos, porque tenían la protección de Dios. Y miren esto, el rey siempre debía de contar con el sacerdote. De que muchos no lo hicieron, ya era otra cosa. Pero todos los reyes de Israel debían contar con el sacerdote antes de irse a la guerra, para que Dios determinara si debían ir o no debían ir, si iban o no iban. Y Dios era quien determinaba si ganaban o no ganaban. Lamentablemente, muchos de ellos no reconocieron
esa posición. Pero esa fue una de las leyes estipuladas por Jehová. Entonces, la unción, el profeta debió haber sido ungido. Elías ungió ¿a quién? A Eliseo. Y así sucesivamente. O sea, todo esto va, el ungimiento es la unción, es la presencia de Dios que está en tu vida, es el poder que Dios te ha dado a ti para que tú te defiendas, para que tú pelees por tu propia salvación, para que tú te esfuerces, Jonathan, y hagamos lo que tenemos que hacer. Porque por nuestra propia fuerza no vamos para ningún lado. No, por más que tú digas, la Biblia dice fuerte, débil soy. No, sí, tiene que haber una marca. Tiene que haber una marca. Tiene que haber una marca. Y es la unción y el poder que tenemos nosotros. El brillo ese del aceite, cuando usted lo pone en el aceite, pues es una representación. Te brilla la frente. Mira, cuando a mí me ungieron de pastor, yo le dije a Pai, yo no quiero que me unjan con un poquito de aceite como a Saúl, yo quiero que le echale como a David. Yo le dije, úngeme como a David. Y por ahí hay un retrato. En Facebook también está embarrado de que aceite en el piso, la alfombra manchada. Pero el primo mío me dijo, Nacho, le querían echar el pote completo, muchachos. Pero sí, Gaby, gracias a Dios que... ¿a qué es lo que más o menos tú te refieres? O la mala interpretación que la gente y que la gente le está dando a lo que es la unción, ¿entiendes? Ahí. Cuando hablan solamente de la unción, cuando brincan y saltan y hablan en lengua. Y por eso fue que yo quise traerlo. De hecho, creo que es un tema muy interesante, muy, muy importante, muy polémico también, porque yo creo que se está poniendo una definición de lo que se siente el Espíritu Santo. Y yo creo que una denominación no debe de definir lo que se siente el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo hace como Él quiere y no se moldea necesariamente a un estilo de pensamiento. Yo creo que los pensamientos se moldean a Él. Se deben de moldear a Él. Y yo, la verdad que como yo le decía a mi esposa los otros días, el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo prefiero quedarme callado si yo no entiendo algo, porque yo a veces no entiendo todas las cosas en cuanto a la verdad, cómo se mueve Dios, pero mucha gente se atreven a decir ese brincoteo no es de Dios, o ese revolú no es de Dios, o esa gritaera no es de Dios. Yo prefiero por no blasfemar contra el Espíritu Santo. A mí me gustan. Por ejemplo, perdona que te interrumpa. A mí me gustan los cultos pentecostales. Por ejemplo, eso no es eso. Hay gente que le da con llorar. Hay gente que le da con... Mira, yo te digo la verdad. Yo he visto tantas cosas que yo no me atrevo a decir, y también he aprendido a conocer un poquito de verdad de lo que hacen las culturas y tú me perdonas, pero nosotros fuimos criados en una cultura puertorriqueña, pero cuando tú vas a Santo Domingo, cuando tú vas a Centroamérica, cuando tú vas a África, cuando tú vas a Europa, cuando tú vas a Asia, tú puedes ver cómo el Espíritu Santo y cómo la gente... porque esa es la manifestación del Espíritu, ¿entiendes? Y es como yo siempre digo, esa es la manifestación, eso es como las huellas digitales, ¿entiendes? Que cada uno tiene algo diferente, eso es, la manifestación puede ser en diferentes maneras, ¿entiendes? La persona, pero lo que estamos, ¿entiendes? En cuestión de la unción, yo quise traerle esto, porque no es eso solamente, el brinco, el hablar en lengua y todo eso. Yo lo que digo, yo no digo, porque a mí me gusta eso, a mí me gustan los cultos así, ¿entiendes? Que se hable en lengua, que brinquen, que de esto, yo me los gozo, pero que no quiero enseñar que eso es la unción de Dios, porque la unción de Dios es más allá que un servicio a Dios y una manifestación del Espíritu. ¿Entiendes? Estilo de vida. La manifestación la unción de Dios, y vuelvo y lo digo, es la protección de Dios y el poder de Dios manifestado en tu vida. Porque de la manera que sea. ¿Entiendes? Porque yo hablarle a un joven en la calle y no tengo que gritar, no tengo que hablar en lengua, no tengo que brincar para que ellos puedan convencerte y llegar aquí. Y eso es lo que en el texto que leímos de Jesucristo decía, llegar a los corazones quebrantados, ¿entiendes? Y no necesita una brincaera ¿entiendes? O de esto. Lo quise traer para que las personas entiendan y para que muchos
¿entiendes? No vean que solamente es lo que quieren enseñar, que es de esto. Y porque esto se ha malinterpretado. Sí, y seguro. muchas veces ofenden. Y te voy a dar ejemplo. Yo he escuchado, pero de ahí no estaba Dios. Ya. Porque, número uno, o porque no hay música, o porque no gritan, o porque nadie habla lengua. Y pueden estar blasfemando. Y ahora digo, No, exactamente. y la iglesia, ¿Quién sabe? ¿entiende? La iglesia muy extremista, o entiende, la iglesia legalista, ven a alguien que es liberal, o como le llaman, ¿entiende? Porque ese es el término que se ha conocido y se usa, que está erróneo, pero es el que se usa. ¿Entiende? Tiene barba, tiene pantalones, tiene esto, tiene lo otro, y ahí no está Dios. Ahí no está la opción de Dios, porque no creen en lo que tú crees, ¿entiendes? Y creemos en el mismo Cristo. Y si no hay ¿entiendes? brinco y hoy, salto. Hoy más que nadie, ¿entiendes? Tú eres de una iglesia, yo soy de una, Jonathan es de otra. No digo Grace porque Grace pertenece, aunque va a Holio, pero pertenece al mismo movimiento y creemos en lo mismo. Pero, ¿entiendes? Nos podemos unir y estar de acuerdo con que la unción de Dios, ¿entiendes? Es el poder y la protección de Dios. Sí, va más allá de... ¿Entiendes? Va más allá de todo lo que se le está queriendo dar. Cuando la unción descendió sobre Jesús, en aquel momento en el que estaba siendo ungido por Juan el Bautista, dice que se posó una paloma sobre él. Seguro. Y esa es la unción, se marcó la historia, porque antes era personas específicas que se ungían y que el Espíritu Santo Dios escogía para ciertos ministerios específicos. Cuando Jesús, el Espíritu Santo, él dijo, tengo que irme porque si yo no me voy, la promesa no llega. Yo tengo el Espíritu Santo, pero ahora el Espíritu Santo quiere llegar a cada uno de ustedes. Y ese evento en el que ocurrió cuando Jesús muere, era necesario que él muriera de la manera trágica, ¿verdad? Porque él pagó un precio grande, como el que lamentablemente tenemos que pagar nosotros. Porque hay gente que dice, no, tú tienes que, ya Jesús pagó el precio, Jesús lo pagó, pero todas las balanzas, Dios aprueba todas las balanzas perfectas. Él lo pagó y nosotros tal vez no vayamos a tener que derramar una gota de sangre como él la derramó, pero la unción que tuvo Jesús, nosotros la tenemos también porque tenemos el mismo Espíritu Santo que tuvo Jesús. Amén. Pero igual que pagó el precio Jesús, nosotros tenemos que pagar el precio. Y de verdad que yo quisiera dejar de orar. Yo quisiera dejar de ayunar, no ayunar más nada y todos los días hartarme y no tener que pagar un precio para las cosas que Dios ha puesto en mi corazón y las que va a seguir poniendo en mi corazón. Pero lamentablemente, para poder alcanzarla, el Espíritu Santo me va a ayudar, porque nos ha ayudado hasta ahora, pero es pagando un precio. Porque hay cosas que hay que arrancarlas del cielo. Y todo lo que nosotros hemos podido lograr y alcanzar, lo hemos logrado y lo hemos alcanzado con la ayuda del Espíritu Santo. Pero hemos tenido que pagar un precio bien alto. Mira, lo que tú estabas hablando de Jesús. Ahí como que bueno, yo lo pagó Cristo. Yo veo esta mesa bonita. El trabajo o lo miran así, como que un trabajo, una obligación de ayunar. Pero cuando el doctor te lo manda a hacer porque estás enfermo y necesitan hacer ahí tú lo haces, ahí lo hacen a las millas y no se quejan porque es para hacer un examen para poder saber en qué enfermedad tú tienes, ¿entiendes? Pero cuando es algo para Dios, pues ya es un sacrificio, ¿entiendes? Ya es algo, ¿entiendes? Queremos poner, ¿entiendes? Que las cosas de Dios es demasiado fuerte, demasiado de trabajo. No es que es fuerte, tú me perdonas, pero muchas veces nosotros tenemos una tentación de frente o de gritarle a alguien, de meterle un puño a alguien. Ahí es que está. El evangelio. Eso es una obra de la carne. Y tenemos que pagar el precio ahí para no seguir para adelante. El evangelio. A ver. Jonathan, el evangelio. Está llegando ya. El evangelio, por donde quiera que tú lo ves, es un sacrificio. Sí. Y te lo voy a probar por la Biblia. La Biblia dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. A yo negarme a mí, ya me estoy sacrificando. Porque yo estoy haciendo
me estoy sacrificando lo que a mí me gusta para hacer lo que a mí no me gusta. El mismo Pablo dijo, yo queriendo hacer lo que quiero hacer, no lo hago, mas hago lo que no quiero hacer. Todos los días nos negamos a esta carne, nos negamos a los deseos, nos negamos, y eso es sacrificio, papi, porque eso duele. Ya llegamos. Jeremías pagó un precio. Jeremías Todos sufrió. pagaron un precio. Jeremías fue hasta desterrado. Pero él decía, yo quiero dejar esto, pero tengo un fuego dentro de mí. Papi, ¿cuál fue el precio? Que no me Ya, deja vamos, quitarme. mira, Tengo que seguir la Vamos a cerrar, que tengo una pregunta y yo la tengo ahorita. ahorita. Acción de Dios. Se hace muy largo. Lo que concluimos, el poder, la unción de Dios es la protección de Dios, el poder de Eso Dios. es. ¿Entiendes? No es la manifestación del Espíritu en sí, sino es más allá que esa manifestación. Eso es parte, pero es más allá. Cuando Cristo, que Jonathan lo usó, fue bautizado, bajó ese Espíritu Santo para enseñar que había protección sobre el Hijo amado, ese Hijo de Dios. Le dice una palabra como el Hijo Este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. complacencia, que se lo dijo también en el monte de la transfiguración, le dijo las mismas palabras delante de los discípulos. Hay una protección, necesitaba una protección, porque recuerda que se había hecho como hombre, se había hecho como nosotros mismos, iba a estar en esta tierra pasando por todo lo que nosotros pasamos. Esa protección, esa es la unción de Dios. Con esto terminamos. Para mi conclusión es de que unción es poder, pero poder es firmeza. Amén. Mantenerte en Cristo. Firme. Entonces, Amén. ¡Santo! Esa es la unción de Dios. Dios le bendiga. Suscríbete al podcast Los del Camino. Dios te bendiga.